Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Bienvenidos todas y todos a Explorando Psicología. Tato, ¿cómo estás? Hola Renzo, hola Gema, me estoy adelantando al decir su nombre, la tenemos aquí al lado. Hola también a quienes nos escuchan. Y bueno, ya he dicho su nombre, Gema Pérez. Gema Pérez está aquí con nosotros porque nos va a hablar un poquito acerca de lo que es la psicología en el área social. Ella tiene una vasta experiencia al respecto y es lo que más nos interesa. Cuando le preguntábamos a Gema, ¿cómo queremos que te presentemos? O sea, ¿cómo quieres salir en el audio? Ella nos decía, primero, psicóloga. Sí. Segundo, feminista. Tercero, mamá. Dos cosas bien interesantes, ¿no? Feminista y mamá, sabemos que es psicóloga. Pero bueno, al margen de eso, su formación ha sido más que todo en el área social, tiene una especialidad en psicología comunitaria, ha trabajado en cárceles y por azares del destino que después nos va a estar contando, hoy en día está trabajando en lo que es psicología organizacional, que también es parte de la psicología social. Gema, primera pregunta. ¿Qué expectativas tenías cuando saliste de la carrera de psicología? ¿Qué querías ser de grande? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues uno sale de la carrera de psicología con muchas expectativas, ¿no? Obviamente expectativas económicas, de crecimiento profesional, de oportunidades, ¿no? Y obviamente también con expectativas de poder aplicar todo lo que uno ha aprendido en la carrera en lo que uno vaya a hacer, ¿no? Después te vas dando cuenta que es un camino bastante difícil salir de la carrera, ¿no? Porque te encuentras con muchas trabas en el camino, ¿no? Es a veces un poco difícil aplicar los conocimientos porque yo he encontrado algunas dificultades, algunos huecos que había, ¿no? Que no sabía yo cómo aplicarlos en el terreno. ¿Huecos? Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que creo que muchas veces nos enfocamos mucho en el tema teórico, en la teoría, ¿no? Y la teoría es teoría, la práctica es la práctica. Entonces, en la teoría puedes manejarla muy bien, pero en la realidad, en la práctica, es cuando tienes que aprender a tener las herramientas necesarias, ¿no? Herramientas a todo nivel, te digo, ¿no? Para poder aplicar esos conocimientos en un determinado tema o un determinado caso o en tu trabajo, ¿no? Etcétera. ¿Y crees que este tema de estas herramientas que estás hablando son adquiridas vía experiencia o...? Yo creo que en una parte es la experiencia, pero obviamente uno sale de la carrera sin mucha experiencia, ¿no? Pero también otra parte que tal vez en algún momento se descuida es justamente en la formación profesional, que yo la veo como una formación profesional personal, ¿no? O sea, lo profesional puede ser el campo teórico, ¿no? Toda esta adquisición de conocimientos, etcétera, pero la parte de formación personal que debería tener un psicólogo, ahí es el problema. Y Gema, eso implicaría que podemos salir o no, probablemente, de la universidad con esas herramientas, sabiendo cuáles son, pero el problema en la práctica es cómo aplicarlas, cómo transmitirlas o cómo trabajar con ellas. Claro, porque cada caso es diferente, ¿no? Donde tú estés vas a encontrar muchas diferencias, ¿no? Y no, las situaciones, etcétera, no son todas iguales, ¿no? Entonces es un poco complicado, yo pienso, agarrar y poder escoger las herramientas, ¿no? Y poderlas aplicar sabiendo que son las adecuadas, ¿no? Porque también, como les decía, yo creo que es un trabajo personal, ¿no? Y este trabajo personal involucra mirarte primero hacia adentro, ¿no? Y ese trabajo personal no es del día a la noche, ¿no? Es un trabajo que se consigue, yo creo, con el tiempo, ¿no? Pero también con un poco de
actitud para poder mirarte tú, ¿no es cierto?, hacia adentro y a partir de eso poder entender estas otras realidades también, ¿no? Sin una mirada, como les decía, sin una mirada prejuiciosa, sin una mirada juzgadora o sin una mirada que puede interferir de alguna manera en tu trabajo, ¿no? ¿Cómo esta mirada la has volcado tú hacia lo que son los proyectos sociales? Bueno, porque he entendido, creo, en el transcurso del tiempo, que ningún proyecto, ningún proyecto, digamos, ¿no?, ninguna idea va a poder ayudar a la otra persona si es que ese grupo de personas o esa persona no está conforme con que seas tú la única persona que va a agarrar y va a enseñar, entre comillas, ¿no?, algo. Sino que yo creo que es un trabajo de ida y de vuelta, ¿no? Porque no puedes cambiar esa realidad que viven las personas, cada grupo, cada persona vive en una realidad diferente, ¿no? Entonces, me he topado con muchas cosas así que me han hecho entender de que el trabajo es de ida y de vuelta, ¿no? Y que son los grupos de personas quienes proponen el proyecto. No tú propones el proyecto, son las mismas personas quienes van a proponer a través de ver y identificar y conocer, etcétera, su propia realidad, no sus propias necesidades. Porque tú puedes ir con una visión de decir, no, bueno, aquí hay que trabajar esto, pero no va a servir de nada si estas personas no lo ven como una necesidad o como un problema. Psicología comunitaria, ¿verdad? Exactamente. O sea, la base de la psicología comunitaria. Claro. Y esto me llama también un poco la atención en ese sentido de que las personas que hemos hecho algo de psicología comunitaria, todo lo ves en relación a ese tema importante del sistema, ¿no? O sea, de cómo afecta desde la unidad de la familia, digamos, ¿no?, como unidad social, la familia, y cómo eso va influyendo hacia el barrio, la comunidad, la ciudad, todo tu país, ¿no? Y va creciendo ese sistema, ¿no? Entonces, es como que una manera, o sea, complicada de ver la situación, una manera complicada de hacer psicología, porque estás yendo no solamente a trabajar un determinado, como decía Gema, un tema específico, sino que estás viendo toda esa posible relación de condiciones que determinan cierta particular situación, problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí va la pregunta también, o sea, en base a esa lógica, o sea, ¿por qué, digamos, entrar a un tema de proyectos en específico y por qué entrar al régimen penitenciario? ¿Por qué personas privadas de libertad? Bueno, en realidad porque es uno de los grupos más olvidados y también discriminados en nuestra sociedad, ¿no? El síntoma de la sociedad, exactamente, digamos. Exactamente, es un síntoma, pero a la vez es como el último rincón del mundo, ¿no?, por decirlo así, metafóricamente tal vez. Olvidado por todo, por el Estado, olvidado por la familia, olvidado por todo, ¿no?, el sistema penitenciario en este país. Entonces, además de que judicialmente, ¿no?, o sea, es realmente el más olvidado, ¿no? Pero también, yo también he entrado con un poco de temor, ¿no? Porque hay muchos prejuicios en relación a la gente que vive en las cárceles, ¿no? Hay muchísimo prejuicio, pero ahí es donde ha empezado mi trabajo personal también, ¿no? Porque te encuentras con una realidad como un sopapo, un baldazo de agua fría, ¿no? Porque ves realmente cómo son las cosas allá adentro y ves las realidades, ¿no? Yo he trabajado en las cárceles de mujeres principalmente y ves realmente familias que viven ahí, mujeres con sus hijos, ¿no? O sea, como zampoñitas, sin posibilidades estos niños de poder estudiar, ¿no?, de poder tener una vida, entre comillas, normal, ¿no? Entonces es realmente indigno ver cómo estas familias viven dentro de las cárceles, ¿no?, hacinados, en condiciones de extrema pobreza, olvidados por el Estado, olvidados por la justicia, olvidados por sus mismas familias, amigos, y bueno, y se la pasan ahí, ¿no? Y bueno, además que tienen que también
pensar en que en su momento, en el momento en que logran su libertad, no solamente tienen que luchar con el estigma, sino también con la deuda al Estado, porque salen con una deuda al Estado y el Estado te pide que además salgas con un trabajo, no te da ciertos requisitos y todo, pero imagínense pues estar, qué sé yo, 5 años o 8 años en la cárcel y que te pidan que salgas con trabajo, con referencias personales, con un montón de cosas, es bien complicado, ¿no? Entonces por eso muchas mujeres en este caso vuelven a reincidir, ¿no? Porque la cárcel se vuelve su casa. Tienen por lo menos un plato de comida ahí servido y el Estado, bueno, pues, las tiene ahí y no hay la posibilidad de reinserción, ¿no? Y de posibilidades de que puedan salir a un trabajo, a volver a reencontrarse con sus familias, ¿no? Realmente es un tema muy complejo. Yo he visto muchísimas cosas, terribles cosas, ¿no? Y creo que además de todo esto, yo he trabajado con el tema de, una parte con el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque incluso dentro de las cárceles las mujeres tienen su vida, ¿no? Tienen sus derechos. Y también reciben sus visitas, vienen sus parejas, o sea, no es que hacen una pausa en su vida y ya. Muchas mujeres se embarazan dentro de las cárceles, ¿no? Y obviamente yo creo que además que ha nacido también como una demanda de las mujeres poder informarse acerca de cómo cuidarse, ¿no? Tener la opción de por lo menos tener una ginecóloga dentro del centro que les ofrezca métodos anticonceptivos, información, revisiones ginecológicas, papá Nicolaos, todo eso que no lo tienen, no lo tienen. Entonces yo creo que por ese lado ha sido esa decisión. Gema, uno de los temas, nos decías, ha sido derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué otras cosas, qué otras necesidades hay que te han manifestado estas personas privadas de libertad y con las que has trabajado, ¿no? Bueno, básicamente la primera necesidad que ellas han mencionado es el tema de salud, ¿no? Porque en ese entonces eran como 300 mujeres, ahora no sé cuántas habrán, y había una médica general, solo una, ¿no? Entonces imagínense, y además esta médica general también atendía a los niños, aunque creo que una vez a la semana iba una ONG, si no me equivoco, no recuerdo, a ofrecer servicios a los niños, no sé si era del Estado o era una ONG, no estoy segura, que ofrecía servicios pediátricos, ¿no? Que iba, los revisaba a los niños, etc. Pero imagínense una médica para 300 y más mujeres, era pues terrible, además médica general, ¿no? Entonces, la primera necesidad era tener servicios especializados en ginecología, en ecografías, etcétera, que pueda ayudarles a ellas, ¿no? A resolver sus problemas médicos sin necesidad de pedir una orden al juez para sacarlas, porque además la orden creo que tarda 6 meses en llegar, hasta eso han pasado 1000 cosas, ¿no? Entonces, la primera necesidad ha sido el tema de la salud. La segunda necesidad ha sido el tema psicológico, ¿no? Porque estar en la cárcel involucra atravesar procesos de ansiedad, de estrés, de depresiones y un montón de cosas más que el Estado no los atiende, ¿no? De hecho, había una psicóloga, recuerdo, para las 2 cárceles, o sea, para Obrajes y Miraflores, entonces iba 2 días a Obrajes y no a Miraflores, así, entonces, y aparte esta persona tenía que hacer los biopsicosociales, que son unos informes que elaboran para sus juzgados y cosas así, ¿no? Entonces eso le tomaba toda la mañana. Entonces, para las necesidades, digamos, de poder hablar, ¿no? Y hacer un poco del tema psicológico, no existía, ¿no? Entonces, muchas de ellas no tenían idea cómo lidiar con todo este problema, ¿no? Porque tienen que cargar con el tema de, obviamente, sus procesos legales, su salud, economía, sus hijos, todo el tema que tienen también afuera, sus casas, y todo este tema, ¿no? Que realmente yo he visto que las lleva esto a luego problemas físicos, ¿no? De gastritis y un montón de cosas más, ¿no? Que lamentablemente no se pueden, no tienen un final feliz, ¿no? Por decirlo así, porque además el tema económico es muy fuerte
muy fuerte. Imagínense, han perdido sus trabajos, ¿no? No tienen ingresos de ningún lado, tienen que esperar a que venga el abogado del Estado para poder colaborarles y nunca llega, o les fuma también, ¿no? Entonces, y además tienen sus hijos afuera y dentro de la cárcel, es muy complicado el tema. Entonces de ahí nacen también esas necesidades, ¿no? De ayudarme, necesito sacar esto, me voy a volver loca aquí adentro, estoy demasiado estresada, no duermo, no como, o quiero agarrar y no quiero ver a mis hijos, es un nivel de ansiedad muy fuerte, muchas de ellas también maltratan a sus bolitas, ¿no? Porque no tienen cómo lidiar con esto. Imagínense, tienen que dormir 3 o 4 en una camita. Y bueno, además que necesitan también dinero para poder tener un espacio dentro de la cárcel de día, ¿no? Que se llaman toldos. Los toldos son espacios pequeñitos comprados o alquilados para que puedan estar durante el día y dejar ahí sus cosas, ¿no? Pero si no tienes la posibilidad económica de alquilar o de comprar un espacio, tienes que estar todo el día sentada en el patio con tu bolsa de cosas, ¿no? Porque no te puedes separar, porque se pierden, te lo roban, etc. Entonces, imagínese una mujer que tiene 3 bolsas grandes de ropa y cosas con 3 guaguas, ¿no? ¿Qué haces todo el día? ¿Qué haces todo el día? ¿No? Es muy complicado el tema, es realmente complicado. Cuando hablabas de eso, de que es un trabajo personal tuyo el que desarrollabas y que eso también te ha movido, te ha motivado, o sea, es como que pienso que estamos hablando del propósito, ¿no? Uh-huh. Pero para este tema de psicología social podríamos decir, no sé cuál sería tu opinión al respecto, en que sí es necesario tener una conciencia social muy clara sobre lo que está pasando y sobre dónde realmente vas a ser más útil y productivo o aportar más, no sé. Yo creo que en el momento las cosas puedes trabajarlas contigo mismo en el momento en el que dejas de creerte más o dejas de creerte que tienes la verdad, ¿no? Que tienes la verdad en tus manos porque tú has estudiado 5 años, ¿no? Tienes buenas notas y que tú vas a ayudar a todo el mundo. En el momento en que te quitas eso, puedes trabajar con la gente, ¿no? Porque en ese momento te das cuenta que aprendes más de la gente, ¿no?, que la gente de vos muchas veces, ¿no? Entonces es un poco recíproca la cosa, ¿no? Entonces cuando entras con un poco más de humildad a escuchar realmente lo que la gente te está diciendo, ese momento haces un buen trabajo. Pero cuando entras con estas cosas de que, no, pues es que yo sé más, ¿no? Es que la teoría tal, es que no sé qué, y yo te voy a ayudar. En ese momento las cosas empiezan a fallar. Pero cuando entras con otra perspectiva, a realmente querer entender y poder ver la realidad de la otra persona, pero no en función a tu realidad, ¿no?, sino a su misma realidad, ¿no?, ese momento creo que empiezas a hacer un buen trabajo y puedes escuchar realmente lo que la gente te quiere decir, ¿no? Y empiezas a entender el porqué de su realidad también, el porqué de lo que te está demandando, el porqué de lo que te está pidiendo, o el porqué de lo que desea, o el porqué de sus problemas muchas veces también, ¿no? Gemma, escuchándote hablar, se me viene algo a la cabeza. Por lo general dicen de que las personas tenemos una cierta orientación vocacional, ¿no? Y que tenemos que tener cierto tipo de características como sujetos para estudiar psicología. Pero me pregunto si es que realmente en la formación que hemos tenido nosotros, en la formación que tienen las generaciones actuales, entra este hecho de las cosas que tú hablas. Tú estás hablando ahorita de escucha activa, estás hablando de humildad, estás hablando de consenso, estás hablando de discutir con la gente, de toma de decisiones. Todas estas cosas, en realidad, tenemos que formárnoslas nosotros por separado. Tenemos que aprenderlas cuando ya estamos en campo, metiendo la pata probablemente. Seguro que sí. O son cosas que ya debieran de alguna manera trabajarse el momento en que nos estamos formando. Sí, definitivamente. Deberíamos formarnos en la carrera, pero no hablo de la formación académica, no hablo de la formación personal. Eso es lo que yo creo que es lo más difícil. Es lo más difícil porque también hay un tema de vocación, ¿no? Yo no lo veía antes así,
pero ahora sí lo veo así, es realmente vocación, ¿no? Es decir, que realmente tienes que estar consciente de que tu carrera te va a llevar a trabajar directamente con las personas, no con cosas, sino con personas, ¿no? Y las personas, hablar de una persona, te estás refiriendo a alguien que tiene una cultura diferente, una historia diferente, una realidad diferente, expectativas diferentes, o sea, todo diferente a ti, ¿no? Entonces, para no chocar con esto, deberías haber hecho un trabajo personal primero, ¿no? Porque los problemas de la gente a veces pueden llegar a ser muy abrumadores, porque son problemas que de pronto tú nunca en tu vida te has topado, ¿no? Porque no corresponden a tu realidad de pronto, ¿no? Pero te chocas con esto y a veces puede ser realmente muy abrumador. O por ahí te proyectas, ¿no? También, exacto. O te identificas. Perdón, he utilizado mal el término. O dices algo así como que, oye, carambas, yo también he vivido esto, ¿no? En algún cierto modo. Exactamente. Pero claro, perdón, entonces en ese sentido, tú deberías haber ya trabajado eso, ¿no? Deberías haber trabajado en eso. Gemma, dices, son problemas abrumadores, son cosas que te pueden pegar duro, de forma personal. Entonces, ¿qué hace que quieras mantenerte en eso? Uh-huh. Vocación. Supongo que es algo así como vocación, ¿no? Porque realmente, ese es el trabajo del psicólogo, ¿no? No vas a ir a hablar de duendes y hadas con las personas, ¿no? Vas a toparte con diferentes problemáticas, con diferentes cosas que a veces pueden llegar a ser muy duras, ¿no? Imagínate que venga una persona y te hable de que así, quiero abortar, ¿no? O me han violado, o no sé, otro tipo de cosas así tan fuertes. ¿Qué haces? ¿Qué haces si tú no has trabajado contigo, si no tienes, yo creo que el equilibrio como para poder dar una respuesta a esto que no sea una respuesta basada en tus creencias, o en tus prejuicios, o en tus cosas, ¿no? No realmente algo que realmente pueda ayudar a las personas. No, y además que en lo que mencionas tienes algo muy importante, ¿no? En gran medida nos han formado para, entre comillas, orientar y muchas veces aconsejar, cuando en realidad la vida de las personas tiene que ser decisión propia. Exactamente. Es así. Entonces, claro, exactamente, tienes razón, no se trata de aconsejar, sino de guiar tal vez, ¿no? O simplemente yo creo que de escuchar y ¿Acompañar? Sí, acompañar, esa es la palabra que buscaba, acompañar, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy difícil a veces, ¿no? Ahora, estamos hablando de estas condiciones, ¿no? O sea, creo que más hemos partido de este ámbito personal, de condiciones que tienes que tener tal vez para afrontarte un tema social, que sí siempre van a ser los más duros de por sí, ¿no? O sea, las realidades que tenemos son varias, son distintas, otras más duras que otras, pero también hay otro tipo de dificultades del sistema, así lo veremos, ¿no? O sea, las dificultades, digamos, que, por ejemplo, tú en el trabajo que has venido desarrollando todos esos años en este tipo de proyectos, ¿qué dificultades más puedes expresar que has encontrado para el ejercicio de tu profesión, para ser psicóloga? ¿Con qué barreras más te has tocado? Bueno, es que hay pocas oportunidades laborales para los psicólogos, ¿no? Tenemos las oportunidades muy restringidas, por decirlo así. Porque yo creo que también hay un tema de que se piensa de que el psicólogo solo es para los pacientes, ¿no? Para trabajar con pacientes, la clínica, cosas así, o el peor de los casos que mejor traes un médico, ¿no ves? Sí, algo así. Entonces, ¿por qué? Porque la salud mental creo que es un tema que se ha dejado a un lado, ¿no? Y también la salud mental comunitaria, ¿no? Que es eso que se va construyendo también, y que definitivamente no se le ha dado la importancia necesaria. Por un lado el tema, ¿no? de las oportunidades, y también creo yo que el tema de poder lograr un trabajo coordinado con otras áreas, eso también es una dificultad que he podido ver.
Cuando te refieres a otras áreas, estás hablando de otras profesiones. De otras no profesiones. necesariamente áreas de psicología, sino Sí, con otras profesiones. Exacto, de otras profesiones, por ejemplo, con el área legal, con médicos, trabajadores sociales, etcétera. Es como que cada uno está en su mundo y ve una realidad muy diferente a la que tú estás viendo de pronto, ¿no? O solamente ven una cosa y trabajan solo eso, pero no es un trabajo coordinado. Ahí ha sido bastante complicado, ¿no? Imagínense en un trabajo coordinado con el Estado, eso creo que no existe. Sí. Gemma, hay una pregunta que me estoy mordiendo la lengua para lanzarla y nunca llega el momento, y es que no va a llegar si no lo saco. Proyectista social, trabajo en penales y feminista. Sabía. Mórdete tu lengua nomás. Es que el feminismo es una forma de vivir, yo creo, ¿no? No es como a lo que has estudiado y de pronto, yo creo que es una forma de vivir y también de entender la realidad, ¿no? Yo a través del feminismo he podido entender muchas realidades también, no solo mi realidad, sino también de las mujeres con las que yo he trabajado, ¿no? En las cárceles, etcétera. Eso es lo más enriquecedor de todo, porque además empiezas a ver las cosas con otros ojos, definitivamente, ¿no? Yo sé que hay muchos prejuicios en torno al feminismo, ¿no? Que piensan que solo salimos para tocar el tambor, así, ¿no? Y hacer despiole, pintar paredes. Ir a putear a las iglesias. Claro. Sí. Pero realmente yo creo que es una forma de ver la realidad, ¿no es cierto?, del mundo y de las mujeres con otros ojos muy diferentes, ¿no? Incluso a mí me ha ayudado a ver a mis propias mujeres con otros ojos también y a poder entender el porqué de sus situaciones, de sus realidades y también de sus propias decisiones, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado un montón. Y bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Es un trabajo también personal que tienes que hacer, ¿no? No es así de la noche a la mañana. Es un profundo cuestionamiento que te lleva a repensarte, ¿no? Repensarte y a hacer una nueva reactuación, digamos, de tu vida, ¿no? Y en función a esto, también entender, como les decía, ¿no?, al resto de las personas, en especial obviamente a las mujeres. Interesantísimo. La verdad, todo lo que estás compartiendo con nosotros, Gemma, también ayuda a que nosotros podamos caer en cuenta de algunas cosas, ¿no? Y quiero compartir esto con ustedes porque sí caigo en cuenta de que cuando uno se anima a hacer trabajo en el ámbito social, uno creo que somos inocentes en ese principio, ¿no? Creemos que vamos a incidir en esta sociedad, ¿no? De que vamos a hacer algún tipo de impacto, vamos a hacer algún tipo de esfuerzo que va a valer la pena. Y por cierto que puede ser, ¿no? Muchas veces se siente de ese modo. Pero al final de cuentas te das cuenta que mucho de ese trabajo en realidad te moldea a ti. Y que terminas haciendo cosas o creyendo, cambiando puntos de vista, aprendiendo, adoptando nuevas filosofías de vida, porque la cosa había sido distinta, ¿no? Como dices, cuando realmente estás en ese medio, en ese contexto, ¿no? Entonces, algo que es interesante pensar y creo que yo puedo sacar como una especie de conclusión a este tema es de que cuando uno hace psicología, tal vez no solamente en el ámbito social, pero en esta vez nos referimos a esta, tiene que ver con el hecho de que no solamente tú trabajas con esa intención o ese propósito, como decía, tal vez la vocación de hacer algún tipo de cambio en el tema social, incidir en una realidad, pero al final también esta realidad inevitablemente va a influir en ti y vas a tener hasta otro punto de vista de la vida, de las cuestiones de tu profesión y el rol que tienes, ¿no? Entonces es una característica creo que no debemos dejar de pasar. Sí, y además complemento un poco lo que acabas de decir, Renzo, porque el momento en que cambiamos y el momento en que mejoramos como personas, nos volvemos en mejores. O sea, somos mejores personas, o intentamos ser buenas personas. Y de alguna manera eso tal vez sea un ejemplo, o sea, simplemente una visión que puede tener algún otro sujeto y puede querer emular algunas de las características que tenemos. O sea que
no dejamos de interactuar constantemente en ese sentido. Un último punto para concluir. Gemma, tú nos comentabas de que ya llevas más o menos unos 20 años de ejercicio como psicóloga, de los cuales 15 años aproximadamente te has dedicado a lo que significa proyectos sociales, pero ahora ya no estás en eso. Solo una pequeña parte, digamos, ¿no? Porque lamentablemente la ONG donde yo trabajaba se ha tenido que cerrar, porque obviamente los financiamientos se han empezado a extinguir de Bolivia, ¿no? Especialmente con los temas de capacitaciones, ¿no? Salud sexual y reproductiva, muy poco. Ahora, en general, creo que ahora están financiando bastante el tema de construcción, ¿no? De infraestructuras, exacto. Pero ahora sí una pequeña parte la enfoco, ¿no? Pero en temas de psicología social comunitaria. De hecho, hace poco tiempo he viajado a Trinidad para dar un taller sobre violencias, ¿no? Y la ruta crítica para la denuncia y cosas así. Es a lo que realmente me apasiona. Porque también he notado un pequeño cambio en los grupos de mujeres, ¿no? Te hablo desde hace, no sé, pues 15 años atrás o 10 años atrás a ahora. He notado realmente que las mujeres están muchísimo más interesadas en entender el porqué de la violencia, ¿no es cierto? Cómo denunciar, están más abiertas a esto y eso es lo que son más críticas, ¿no? Eso es lo que me ha encantado esta última vez. Las he sentido muy críticas con el tema de la violencia y todo esto, ¿no? Y es algo que me ha alegrado mucho, porque eso significa que ya hay trabajo, ¿no? O sea, socialmente ya se habla de las cosas, ya no se queda como un tema simplemente de la capacitación, X cosa, sino que ya es un tema en que las mujeres ya empiezan a hablar entre ellas, ya se interesan, ¿no es cierto? Ya escuchan el caso de una compañera, ya se interesan en querer ayudar, en querer informarse, ¿no? Es algo que me ha alegrado bastante. Ahora estoy trabajando en recursos humanos, que es una parte también de la psicología social, pero muy diferente. Y bueno, eso es como para dar mucho todavía, 2 horas más de charla, porque es muy diferente, ¿no? Es realmente, para mí ha sido al principio un poco choqueante porque, ¿qué te puedo decir? Ya no es tan social, tan el lado humano de las personas, ¿no? Es el otro lado, ¿no? Es el lado de que mi trabajo, mi vida y punto, y que me importa el resto, y quiero mi salario, quiero mi bono, quiero trabajar por mi objetivo, ¿no? Entonces el lado humano es, no sé si decir humano, pero el otro lado social, ¿no? El comunitario, que te interesa a la otra persona, ¿no es cierto? Que es con el que pasas la mayoría del tiempo juntos, ya no es tan importante. Entonces esa parte sí me ha choqueado un poco, pero creo que estos últimos años trabajando ahí me he empezado yo también a trabajar, ¿no? Porque es otra vez reaprenderte y retrabajar también, ¿no? Claro, tienes que hacerlo porque además tienes que aprender a lidiar con las personas, ¿no es cierto? Y también sus problemas, pero de otra manera, ¿no? De otra manera, porque ahora lo tienes que ver en función a la empresa, tienes que verlo en función a los reglamentos de la empresa. La empresa nunca puede perder, ¿no? Si pierdes porque estás haciendo mal tu trabajo, y eso sí a mí me ha choqueado bastante, ¿no? Ahora ya lo he superado, pero es bastante diferente ese trabajo. Bueno, dicen que la vida te enseña, ¿no? A veces poniéndote en los lugares oportunos o en los lugares donde a veces no quieres estar, pero porque hay algo que tienes que sacar de ahí y vas a aprender, ¿no? Pues tal vez la otra cara, como tú decías, sí. ¿No? O sea, tener siempre una sola visión de lo que estamos haciendo es bueno y también puede ser perjudicial a veces, ¿no? Siempre mostrando su apertura de conocer otros ámbitos, de otro tipo de aspectos, de hacer psicología, o en este caso ver una faceta medio, no sé, desconocida, poco entendida o tal vez no bien intervenida en el tema laboral, ¿no? En el tema de las empresas y la gente que convive en una empresa, porque no seamos honestos, claro. Vos pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa. Sí, ¿verdad? Es que eso tampoco nos lo enseñan, ¿no? En la carrera, porque también es otro tipo de trabajo, ¿no? Y también tienes que aprender a lidiar con otras cosas, ¿no?
que no te las enseña, eso te da la propia experiencia, ¿no? La misma experiencia de trabajo. Entonces es un, como les digo, o sea, no hay un mejor trabajo que mi trabajo personal, ¿no? A partir de eso vas a poder aplicar lo que has aprendido de una mejor manera. Si no, vas a aplicar pura teoría y la teoría solita no sirve. Bueno, al igual que Renzo, concuerdo totalmente que la conclusión de la charla que hemos tenido con Gema está centrada en lo que es formación personal. Y lo interesante de la formación personal es que nos permite crecer como personas, pero al mismo tiempo, por lo último que nos hablabas de este trabajo, también sentirnos a gusto. A veces no interesa necesariamente la realidad que vivimos, sino cómo la percibimos y cómo queremos sentirla y vivirla. Y aquí, a pesar de que, como tú decías, ¿no?, el término que has utilizado, choqueante. A pesar de ser choqueante, es trabajable, es disfrutable y es psicología. Uh-huh. Mil gracias, Gema. Gracias a por ustedes. todo lo que nos has dado, toda la información, todas las experiencias que has compartido con nosotros. Y nuevamente, gracias. Igual, Gema, gracias por animarte a estar aquí con nosotros y hablar de lo que realmente es la psicología en nuestro país, ¿no? De lo que las experiencias que estamos recogiendo y estamos queriendo compartir van al fin de eso, de poder no solamente hablar entre nosotros, sino que las personas que nos vayan a escuchar también tengan una idea de lo que se trata, de lo que se hace, de los esfuerzos que tenemos, ¿no? De los compromisos que cada uno como profesional, personalmente o como gremio puede definir, ¿no? Y quiero cerrar con una última cosita, Gema, para ti. Después de todos estos años de experiencia que tienes, ¿qué había sido ser psicólogo social en Bolivia? Ahora sí me agarraste en culo. Qué difícil tu pregunta, che. Qué difícil tu pregunta, porque yo creo que es entender que tú no tienes, que no existe una sola realidad, ¿no? Y que tienes que aprender a entender las diferentes realidades para poder también entender la tuya propia. Tienes que tener una apertura. Yo creo que esa es la clave de la psicología social en Bolivia, porque somos muy diversos en Bolivia, muy diversos, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad de ver eso, ¿no? Y también la capacidad de poder tomar esas diferencias, ¿no? Para poder tú aportar al grupo, a la gente, con tus propias cosas, porque tú puedas aportar, también tienes que tomar algo. Así la gente va a tomar algo de ti. Tiene que ir de ida y de vuelta. Es un aprendizaje. El psicólogo no es, pues, el que sabe. El maestro, verdad, digamos. Claro, el que va a ir a enseñar, el que va a ir a arreglar, no. Es un trabajo conjunto, de persona a persona. Es así donde las cosas funcionan. Cuando tú vas a algún lado y te muestras como el que yo voy a venir y te voy a enseñar, voy a hacer y tengo la verdad, definitivamente la misma gente siente que no hay este feeling, ¿no? Esta cosa que vas a... Confianza, conexión, que vas a poder trabajar para mejorar tu comunidad. No, tiene que ir de ida y de vuelta, definitivamente. Muchas gracias, Anita. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos a todos y todas. Tato, hasta la próxima. Chao, Renzo. Chao, Gema. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.